So, bueno, se me colgó la compu. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la última parte que teníamos pendiente de KG, los trastornos de la conducción. Y bueno, principalmente, siguiente, por favor. Lo que vamos a estar hablando ahorita en los trastornos de la conducción va a ser los bloqueos aurículo-ventriculares. Ya, cuando hablamos de los bloqueos auriculoventriculares, hablamos de una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. Ya, que esto es lo que estuvimos viendo en la primera parte del electrocardiograma, que es todo el trayecto del impulso a través de los nódulos y de las ramas que conducen el impulso nervioso del corazón, desde el nódulo aurículo ventricular, desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular a las ramas de las de His. Entonces, aquí tenemos que la conducción principalmente, en lo que es tiempo del nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular es aproximadamente 0,5 milisegundos. Estos tiempos son importantes, de hecho, ya que cuando se habla de bloqueos, estos tiempos pueden prolongarse o pueden prolongarse. Y esto se va a ver reflejado en lo que es el electrocardiograma. Entonces, viendo y siguiendo la conducción, empezamos en el nódulo sinusal y atravesamos a través de las ramas hacia el nódulo auriculoventricular, de las ramas auriculoventriculares, un impulso de aproximadamente 0,5, también 0,05 milisegundos. Ahora, luego vamos al tracto principal del haz de His y vamos a tener un aproximado de 2 milisegundos, y aquí es donde se va a dividir hacia la rama derecha y la rama izquierda, que igualmente su tiempo aproximado va a ser de 2 milisegundos y va a terminar en lo que son las ramas de Purkinje, las fibras de Purkinje, y ahí va a demorar 0,5 milisegundos. Entonces vamos a tener que las causas más frecuentes de lo que es un bloqueo auriculoventricular principalmente puede ser una fibrosis o una esclerosis idiopática del sistema de la conducción. Tenemos que en lo que es fibrosis es aproximadamente el 50% de los pacientes. En una cardiopatía isquémica vamos a tener al 40% de los pacientes, y los casos restantes de los bloqueos de auriculoventricular pueden ser causados por el abuso o por el exceso de algunos fármacos, por ejemplo, los betabloqueantes, ya que estos pueden llegar a aumentar el tono vagal y a causar valvulopatías. El diagnóstico del bloqueo auriculoventricular va a estar principalmente basado en lo que es el electrocardiograma. Y esto va a también depender del grado. Ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes grados de lo que es un bloqueo auriculoventricular. Así que avancemos, por favor. A ver, entonces, en la etiología, pon la etiología que estaba ahí ese cuadrito. No lo has puesto en la etiología. Lo que yo dije. Yo no lo vi. Ahí está. Haciendo un resumen de la etiología. ¿Cuál? Lo que yo mencionaba. Espera. Doctor, principalmente por enfermedad isquémica. No se está grabando la clase. Sí, gracias, ya inicié la grabación. Entonces, en cuanto a la etiología, principalmente por esclerosis del sistema de conducción, por isquemia del sistema de conducción. Sí, esto lo iba a explicar más adelante. Al inicio se estaba dando la introducción. Se me adelantó lo que fue la diapositiva. ¿Pueden regresar, por favor? Sí, pero déjala ahí. Bueno, está bien. Nos quedamos en la etiología. Para estar ya, dejar sentado, porque ya está el concepto. Entonces, la etiología tiende a recaer en esclerosis del sistema de conducción, en isquemia que afecta el sistema de conducción, en las enfermedades isquémicas,
enfermedades inflamatorias, las de enfermedades degenerativas, van 4. Por último, las drogas, uso de drogas, cuya actividad farmacológica incide de alguna manera en la conducción, y las alteraciones electrolíticas. Entonces, eso es pregunta de examen. Cuando tenemos un bloqueo auriculoventricular de alguna clase, entonces ya sabemos que las causas cuáles pueden ser. Repito, pregunta de examen. Esclerosis del sistema, isquemia, enfermedades inflamatorias, degenerativas, alteraciones electrolíticas y uso de drogas. Todos los que he mencionado son de acuerdo a este cuadro. Es una etiología adquirida. Y dentro de los congénitos, que sería el otro grupo de causas, está la comunicación auriculoventricular y la transposición de los grandes vasos. Considerando también la tercera sería la anomalía de Epstein. ¿Qué es la anomalía de Epstein? ¿Qué es la anomalía de Epstein? Anomalía a nivel de la válvula tricúspide. Sí, ¿en qué consiste la anomalía de Epstein? O sea que la válvula se encuentra ubicado más abajo de lo normal anatómicamente. Es una enfermedad congénita que afecta a la válvula tricúspide. Está más abajo de lo normal. Aparte de que un shunt interauricular. Ya, entonces eso también te genera trastornos de la conducción. Anomalía de Epstein. La otra que mencionaste, o que pones en el slide, es la misma comunicación. Esta es comunicación auriculoventricular. Claro. Y la transposición de los grandes vasos. Entonces, de memoria, ¿no? Estas cosas ameritan aprenderlas de memoria. Pregunta de examen. Continúa. Ya, también aquí en la etiología cabe mencionar que lo que hemos visto ahorita en la diapositiva son las etiologías patológicas, pero hay estados fisiológicos que pueden producir también un bloqueo auriculoventricular. Estos pueden ser la vagotonía, el bloqueo funcional, que en estos aquí podemos ver que puede ser por un posterior a un masaje del seno carotidio, o en las maniobras de Valsalva, etc. Y también es común en lo que son entrenamientos atléticos, en atletas de mayor rango, de gran élite, así por así decirlo. ¿Ya? Pero esto se va a observar en un grado mínimo, van a ser los bloqueos auriculoventriculares de primer grado. Y vale la pena hacer énfasis en las adquiridas, por la frecuencia en que puede ocurrir en el tratamiento de la enfermedad hipertensiva cuando usamos beta bloqueante. Exacto, eso es lo que mencionaba hace un momento, que por el abuso de ciertos fármacos también a veces no lo abusas, lo que puedes utilizar. Por ejemplo, si usas un beta bloqueante en un anciano, las recomendaciones son que evites o que lo hagas de una forma muy controlada y con dosis bien bajas, porque una de las cosas que te pueden ocurrir es que el paciente se te bloquee
lo más frecuente es el bloqueo AB de primer grado, por el uso de beta bloqueantes. Por ejemplo, el atenolol. Facilito al paciente anciano se te bloquea. ¿Ya? Ya. Bueno, y de ahí el resto ya está mencionado. Pero eso en la práctica común, eso es lo más frecuente. Usaste un beta bloqueante a un paciente anciano y se te puede bloquear. Puedes continuar. Listo. ¿Podemos dar una diapositiva antes, por favor? Ya, antes de continuar tenemos que dejar en claro la clasificación de estos bloqueos auriculoventriculares, porque se van a clasificar en 3 grados principalmente. Pero hay que saber que en el grado tipo 2 vamos a tener una subclasificación de 2 tipos. Va a ser la tipo Movitz, tipo 1 y tipo 2. Ya, ahora sí, podemos continuar a la siguiente diapositiva. Ya vamos a pasar a explicar uno por uno. Ahora vamos con el bloqueo auriculoventricular de grado 1. Vamos a tener que el bloqueo auriculoventricular de primer grado puede ser fisiológico en algunos pacientes, como lo mencionaba hace un momento. Rara vez es sintomático y no se requiere tratamiento. El bloqueo auriculoventricular es la conducción más lenta, pero no no saltan los latidos. O sea, y ahorita lo vamos a pasar a explicar en el EKG. Tras todas las ondas P normales se encuentra un complejo QRS, pero el intervalo entre PR es mucho más prolongado de lo normal. Es así como se puede diagnosticar en el EKG lo que es un bloqueo auriculoventricular de grado 1. Vamos a ver en la onda del electrocardiograma normal, entre comillas, un alargamiento o prolongamiento del intervalo PR, antes de que inicie el complejo como tal. Así que, siguiente, por favor. La siguiente diapositiva lo podemos ver de una mejor manera. Aquí vamos a ver el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Vamos a tener que la onda P siempre se va a identificar antes de lo que es el complejo QRS. Lo que sucede aquí es que el intervalo en segundos va a ser mayor a 0,20 milisegundos. Inmediatamente el complejo QRS va a ser de 0,12 segundos y lo que caracteriza a este tipo de bloqueo es que va a ser un ritmo regular, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en el tipo 3, por ejemplo, el ritmo es totalmente irregular. Las ondas P aparecen de forma aleatoria. Entonces, como podemos ver en el gráfico, que es realmente una onda de electrocardiograma fácil de identificar la onda P, vemos que la prolongación del intervalo es mucho más grande a diferencia de un electrocardiograma fisiológico. Entonces, es así como podemos identificar el bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Cuánto es lo normal del PR? ¿Y cuál es el criterio para considerar que hay un bloqueo de primer grado? El PR tiene que ser mayor a 0,20 milisegundos, cuando lo normal es por debajo de 0,5, me parece. No, de 0,12 a 0,20 es lo normal. De 0,2 a 0,20, por mayor de 0,20 ya se considera bloqueo. 0,12 a 0,20 es lo normal. Y por mayor de 0,20 ya se considera el bloqueo. 0,20 ya tienes un bloqueo bloqueo AB de primer grado. Y aquí hay que considerar la frecuencia. Cuando la frecuencia está menor a 60 milímetros de mercurio, perdón, menor a 60 latidos por minuto. Cuando la frecuencia es menor a 60 latidos por minuto, si la prolongación es más de 0,20 o de 200 milisegundos, que es lo mismo, ese es el criterio, más de 200. Pero cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, cuando está por debajo de 60, es decir, cuando hay bradicardia, entonces el PR está para decir que hay bloqueo mayor a 220 milisegundos. Y el tercer concepto, y otro concepto que hay que tener presente, es el bloqueo AB de primer grado marcado.
bloqueo de primer grado marcado cuando el intervalo PR está mayor a 300 milisegundos. Esos criterios están en el librito de electrocardiografía que les he indicado desde el comienzo que lo descarguen. Ok, continúa. Bueno, siguiente, por favor. Aquí, bueno, tenemos más ejemplos de lo que puede ser el bloqueo auriculoventricular. Vamos a tener aquí un paciente masculino de 26 años con un trastorno reumático aún activo. Se le diagnostica un bloqueo auriculoventricular de primer grado, ya que todos los estímulos auriculares se conducen a los ventrículos en una proporción de 1 a 1. Este intervalo PR es más prolongado porque tiene 0.30 milisegundos, es mayor a lo normal. ¿Ya? ¿Cuál? A ver, muéstrame el de 0.30, que no lo veo. Está en B2, se puede observar la prolongación. ¿En dónde? En B2 se puede observar la prolongación. En B3, realmente en todas las B se puede observar la prolongación de la onda P. Mira, aquí el PR vamos viendo en D2. El D2 es una de las derivaciones que más se utiliza, un D2 largo se utiliza. Ahí está, donde pusiste la punta de la flecha. En B2, sí. Ya. Ahí justo Cada cuadrado grande son 20 milisegundos. Perdón, 200 milisegundos. 200 milisegundos o 0.2 o 0.20 segundos. Cada cuadradito grande. Entonces, si tomamos en consideración el segundo, a ver, el tercer complejo. Es el tercer complejo. El PR comienza a medirse desde que se comienza a inscribir la onda P. Desde ahí, justo desde ahí donde tienes la punta de la flecha. Entonces, verás que este intervalo tiene prácticamente 200 milisegundos o 0.2 más lo que mide la onda P. Y esta onda P mide más o menos 0.12 más 0.12 más 0.20 sería 0.32. Aquí está 0.32 segundos, que viene a ser 320 milisegundos. Entonces, por esa razón, el concepto es que tenga mayor a 200 milisegundos o 0.2 si la frecuencia cardíaca es más de 60 o más de 220 si la frecuencia cardíaca es bradicárdica. En este caso, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? Tenemos, aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. 1500 para 28. 1500 para 28. Sí, 55. En 53 está bradicárdico, por lo tanto, se aplica que tenga más de 0.22 o 220 milisegundos y tiene 320. Un bloqueo. Eso es lo primero, la prolongación. Y la otra es que que haya todas las ondas P están presentes antes de cada complejo. Hay una onda P antes de cada complejo. Por favor, señala en ABL, las ondas P. No, esa es T. Esa es P. La chiquita. Sí. O señala la del último complejo. Ahí mismo la del último complejo. Ahí casi no se la ve. ¿Sí ves? Y señala la primera onda P del trazado de ABL. Ahí está.
Todas tienen tienen los 200 más lo que dura la onda P, que es casi entre 10 y 12, entonces todas tienen alrededor de más de 300 milisegundos. Listo, entonces por esa razón es un bloqueo AB de primer grado. Vamos viendo acá en B2, en B1 y en B, vamos viendo en B2. Vamos viendo el tercer complejo, o el segundo, que está más, aquí en el segundo complejo está más didáctico. Otra vez tiene un cuadrado grande, que son 200, y un poquito más del un cuadrado precedente y otro poquito más del otro cuadrado precedente. Es decir, también alrededor de 300 o más milisegundos. Entonces, por eso es un bloqueo AB de primer grado. Entonces, esta imagen, anótenla, va para el examen, para que diagnostiquen cuál es la anomalía electrocardiográfica que se puede diagnosticar. Entonces, esto es un bloqueo AB de primer grado. ¿Qué se hace? ¿Qué se suele hacer ante un bloqueo de primer grado? Es una condición de benigna que no requiere farmacoterapia. Quizás tratar la enfermedad de base. Se puede ver en fiebre reumática, por ejemplo, una de las condiciones en que se ve. Si ha ocurrido como consecuencia del uso de un fármaco, los fármacos que te lo pueden generar son los beta bloqueantes, los bloqueantes de los canales del calcio, o sea, el verapamilo, por ejemplo. Ya, entonces esa es la causa. Y en ese caso, si es farmacológico, va a ceder una vez que se elimine y se metabolice el fármaco. Considerando que el atenolol, ¿cuánto demora el efecto del atenolol en el organismo? Expositor. Aproximadamente, o sea, no. ¿24 horas aproximadamente? Aunque la vida media es de 6 horas. La vida media es de 6 a 7 horas, pero cuando Se así es. utilizan las primeras 24 horas. Entonces hay que esperar con el atenolol que se aclare del organismo, y el atenolol, una vez que esté impregnado, el paciente demora bastante tiempo en aclararse. Lo mismo con el verapamilo. Veamos el verapamilo. ¿Cuánto tiene el verapamilo de vida media? Verapamilo. Tiene de vida media hasta 12 horas. Hasta 12 horas, o sea, el doble prácticamente. Son fármacos que una vez que el paciente está impregnado demora mucho en revertirse los efectos a nivel del sistema de conducción. A veces demora muchos días. Ya, continúa. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente grado de bloqueos, al bloqueo de grado 2. Y como les dije, este se va a dividir en dos tipos, el tipo MOVITS 1 y MOVITS 2. En el MOVITS 1 vamos a tener lo que se conoce al fenómeno de Winch-Bach, que es una prolongación progresiva del intervalo PR con disminución recíproca del intervalo RP. O sea, a medida que va avanzando la onda, la onda P, perdón, el tracto PR va a irse prolongando, a diferencia del QR que va a ir disminuyendo. Ya vamos a ver en la explicación de
del electrocardiograma. Entonces vamos a ver que los criterios electrocardiográficos para diagnosticar un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 1 va a ser la prolongación progresiva del intervalo de BPR, que va a subir a más de 0,20 milisegundos, una onda P que se bloquea y no conduce, una presencia de una pausa y la siguiente onda P se conduce con el PR más corto y se repite la secuencia de prolongación. ¿Ok? Es un poco confuso, pero ya lo veremos más a detalle. Siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a tener, primero que nada, la onda P. ¿Qué va a tener la onda P? Una onda intermitente. El tracto PR va a ser con un crecimiento progresivo y el QRS va a ir disminuyendo de su valor normal de 0,12, va a ir disminuyendo. Las características van a ser que el QR va a tener un patrón repetitivo de disminución. ¿Ya? Entonces, veamos en la onda. Vamos a tener, primero que nada, la prolongación de del tracto PR. Posterior a eso, vamos a tener el complejo QRS y vamos a ver cómo en la siguiente onda, en el siguiente ciclo, la onda P se va a prolongar mucho más y el QR va a ir decayendo. Y la siguiente va a prolongarse más y luego va a repetir el patrón. Por ejemplo, en el primer ciclo vamos a tener la onda P con su bloqueo normal, bueno, normal entre comillas, la QRS, y en el siguiente ciclo el tracto de PR va a ser mucho más prolongado, se puede observar clarísimo. En el tercer ciclo vamos a ver que asimismo la onda P y el tracto PR se prolonga aún más, pero cuando vamos al cuarto ciclo, la onda P repite como estuvo en la primera, o sea, con un tracto mucho más disminuido. No sé si me di a explicar, pero así es como se maneja el aurículo ventricular de MOVITS 1. Lo que pasa es que las ondas P siempre van a preceder un QRS. Exacto. Hasta que llega un momento en que no lo precede, porque no hay, falló el QRS. No hay QRS aquí. Esta onda P no va seguida de un QRS. Esta onda P, a ver, aquí tenemos la onda P y el QRS. Estoy mirando el trazado inferior. Campaña, ¿qué dije? Disculpe, que estaba mirando el trazado inferior, digo. Sí, eso dije. Estoy mirando el trazado inferior. Veo que la inscripción de la onda P y miro el QRS. La duración del PR es de 200, 320 más aproximadamente. 320. Ahora voy a ver el segundo complejo, el que está al lado. Veo la onda P, se alza y se inscribe un segmento PR más largo que el anterior, pero aparece un QRS. Aparece un QRS. La duración de intervalo PR, ¿quién me dice la duración? Campaña, ¿cuánto es la duración de este PR? Campaña. Expositor, ¿cuánto mide este intervalo PR? El segundo. Sí. 200, 200. Diría 200. que 400 casi. Aquí son 200 milisegundos y 200 más de acá está bien, 400. Porque el de acá, el primero, ¿cuánto midió? El primero mide de 320 aproximadamente. 320. El segundo mide 400. 200 más 200, 400. El tercero. El tercero mide
420, 430 aproximadamente. O 450 podría ser. ¿Y qué pasó? A continuación. Exacto, en el tercero. Sí, el cuarto. Ah, en el cuarto. Este es el primero, el segundo y el tercero que lo hemos medido. Y vamos Lo con que el pasa cuarto. es que una característica del bloqueo de Movitz 1 y el fenómeno de Weisbach es que después de estas prolongaciones recíprocas GTPR, hay una onda P que no conduce. Entonces, por eso se produce esta prolongación en el cuarto ciclo, porque no hay una conducción de la onda P. Y se retoma de nuevo desde el principio. Muestra la onda P. Está acá al final. No. Esa es esta. No. Esa es la onda P del siguiente ciclo. Exacto. Que es igual al primero. Exacto, porque en el cuarto ciclo no hay una conducción. No, pero sí hay onda P. Muestra la onda P. En el cuarto. Sí. Onda P hay, pero no hay QRS. Ah, ya, está No. Esa no es. Campaña muestra la onda P del cuarto complejo. El cuarto QRS no existe, pero sí hay onda P y no se conduce. Campaña. Sí, doctor, es que no sé si se me puede dar el control, pero lees o sea, no sé si se ve ahí, ¿se ve lo que estoy manipulando? Descríbelo. ¿Dónde está la onda P? Yo la veo aquí, no sé si ustedes pueden ver aquí dónde está mi mouse. Pero, ¿por dónde? Es que no se va a ver. Sería, a ver. Descríbelo, porque no vamos a ver tu mouse. Ahí. No, esa es la onda P del cuarto. Esa es la onda P del quinto complejo. Del quinto. O sea, escúchenme. A lo que termina la onda T del cuarto complejo. Miren la onda T del cuarto complejo. Todos están viendo la onda T del cuarto complejo. Perdón, la onda T del tercer complejo. La onda T del tercer complejo. Todos miren la onda, esa es la onda T del tercer complejo. A lo que cae la onda, la rama, de repente hay una subidita. Ahí está la onda P que no conduce. La onda P que no conduce. Esa es la onda P que no conduce. Una de las características es la prolongación progresiva del PRR con un intervalo RR que también se va acortando. Hasta que un QRS desaparece. Y el quinto latido, ¿cuál es la característica del quinto latido? De que se reinicia, vuelve a ser igual que el primero. Ya, entonces eso se cumple aquí en este gráfico. Se cumple tal cual porque tú ves que el último es igual que el primero. Ya está. Ahora intentemos ver lo mismo en el trazado de arriba. El trazado de arriba muestra la primera P, muestra la primera P. Y ahí está la primera P. Ya. ¿Y cuánto mide? Mide aproximadamente 200, diría 20, 10. O sea, no es mucho la prolongación. No es mucho más de 200, pero... 200 y más o menos 120 más, ¿no? 320. Hoy lo estoy en clase, ahorita no te puedo, y no he podido ir al banco todavía. Ya, yo te aviso más luego ya. Más tarde, noche.
Ya, a ver. Entonces, más o menos 300, aquí hay 200, acá hay 120 más, 320. Ahora vamos, y esta es la onda T, ¿no? Exacto. Me muestra la onda T, la T. La T que corresponde, ahí está la onda T. Ahora vamos con la onda P siguiente. Ahí está la onda P siguiente. Y mide, aquí comienza y mide aquí El 180 más o complejo es menos. mucho más grande, quizás de a 300 aproximadamente. 180 más 200 de acá, 380 si quieres. Sí. Ya, igual aquí hay un complejo QRS. Una onda T. QRS. Luego viene otra onda P que está, y otra de las condiciones es que la onda P se va acercando cada vez más a la T. ¿Sí te das cuenta? Sí. La onda P cada vez está más cerca de la T. Y se prolongó igual este segmento, este intervalo PR, se produjo el complejo QRS, la T, y aquí viene, vamos con la otra T, la T del tercer complejo, la T, ahí está la T. Ya casi Y están ahí juntas está la T y la P. una deflexión chiquitita, al ladito de Exacto. la T, ya más pegada todavía que la anterior. Y esa onda P no se acompaña de un QRS. No, aquí es donde la onda P no es conductiva y se reinicia con el fenómeno de Weisbach el periodo. Y ahí otra vez se repite acá un patrón, un complejo igualito al primero. A ver, Zúñiga, ¿dónde está Zúñiga? Zúñiga. Dígame, doctor. Dime dónde está la onda P que no conduce. La onda P que no conduce. Descríbemelo con palabras. ¿Dónde está la onda P que no conduce? Doctor, estaría a partir del tercer complejo, porque ahí no lo veo. Descríbemelo en función de la onda T. ¿Qué tan cerca de la onda T está? ¿Qué tan cerca? ¿Cuántos cuadraditos de la onda T del tercer complejo? Está bien cerca, están relativamente cerca, de hecho. ¿Cuántos cuadraditos? Menos de uno. Menos de medio. Casi está al pie. Termina la onda P y casi no hay intervalo. Ahí no hay segmento. Se inscribe. Y es una cosa bien pequeñita. ¿Sí la ves? ¿La ves o no la ves? Sí, doctor, están Ya, bien y cerca. esa es la onda P que no conduce. González. Sí, dígame, doctor. ¿Cuál es la diferencia? No cambia. ¿Cuál es la diferencia de la primera? No. Repito, ¿cuál es la diferencia de la segunda P con la tercera P? ¿Cuál es la diferencia de la inscripción de la segunda P con la tercera P? Que la segunda P tiene una elevación un poco más elevada que la tercera. No, la Y segunda P, la segunda P de papá. Ya. Ya. Ahí. Está un poco más alejado que la de La la onda T. la segunda de la tercera. La diferencia que hay entre la segunda y la tercera P. Claro, que se encuentra un poco más alejado de la onda T. ¿Cuál? ¿Cuál está más alejada? ¿La segunda o la tercera? La segunda. La segunda está más alejada y la tercera Sí. está más cerquita. Exactamente. Esa es la diferencia. Y ambas conducen. Ambas conducen. La diferencia es que el PR es más largo. Ya creo que todos hemos entendido cómo se genera el bloqueo AB de segundo. El bloqueo AB Del segundo grado Movitz 1. Movitz tipo 1. 1. Siguiente, por favor.
No, las causas. Degeneración del sistema de conducción relacionado con la edad. Esa es la esclerosis. Lo mismo que hablábamos hace un rato. Fármacos. ¿Cuáles son los fármacos? Betabloqueantes, verapamilo, diltiazem y digital. Pregunta de exámenes. ¿Cuáles son los fármacos en capacidad de generar bloqueos AB de primero y segundo grado? Digital, betabloqueantes, verapamilo y diltiazem. Es la pregunta de examen. Otra causa de este tipo de bloqueo es la isquemia y el infarto de la cara diafragmática. Y dentro de las enfermedades inflamatorias, la miocarditis y la fiebre reumática. De una vez les voy adelantando, este MOBITS de tipo 1 raramente progresa a MOBITS 2. Raramente progresa a MOBITS 2. ¿Ya? Y ahora continúa. A ver, ¿qué es lo que intentas explicarnos con este gráfico? No, este de aquí es otro ejemplo que podemos ver de lo que es un bloqueo auriculoventricular de grado 2, MOBITS tipo 1. Vemos aquí la primera onda P con con una prolongación aproximadamente de menos de 200, o sea, de lo normal, quizás menos de 200, pero podemos observar que en el siguiente ciclo la onda P se prolonga mucho más. Aquí se ve en gigante que tiene mucho más de 200, quizás aproximadamente hasta 400 milisegundos. Sí. Comienza el complejo QRS, viene la onda T, y aquí, tan apegada a la onda P, a la onda T, perdón, comienza la onda P, que está señalada aquí con rojo. Y viene la no conducción del... No hay QRS. No hay QRS en la no conducción. Y otra vez, empezamos con la onda P igual a la primera, se repite el fenómeno de la segunda y de la tercera. Entonces, ese es el periodo de wage patch. Cada uno de estos periodos cíclicos que se repiten entre el acortamiento de la P hacia la onda T y la prolongación del PR es conocido como el periodo de wage patch en el MOBITS tipo 1. Muy bien. Ya, siguiente, por favor. Ahora sí, pasamos al siguiente tipo de bloqueo, que es el MOBITS tipo 2. Vamos a ver que es mucho menos frecuente que el anterior. Va a ser una aparición súbita de una onda P que no conduce, igual que el anterior, y que no presenta un alargamiento progresivo. O sea, es totalmente distinto al MOBITS tipo 1. Entonces, la afectación del sistema de conducción va a estar por debajo del nódulo auriculoventricular, el cual puede estar, en teoría, sano. El sistema de conducción infranodal es afectado y hay una variación en la amplitud del complejo QRS. Su indicación principal es el marcapasos. Ya, aquí empezamos a hablar ya de un tratamiento invasivo con marcapasos. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios de electrocardiográficos que vamos a tener para poder diagnosticar un bloqueo de MOBITS tipo 2? Va a ser una distancia PP constante, una distancia entre R también constante, un intervalo PR constante entre todo el ciclo y una onda P que no es conducida. Hasta el 85% evoluciona en un bloqueo auriculoventricular completo y es avanzado si se bloquean más de 2 ondas P consecutivas. Ya lo pasaremos a explicar de una manera mucho más gráfica. Siguiente, por favor. Déjame ver. Ya, listo. Aquí ya no tenemos el gráfico anterior como referencia, pero vamos a trabajar con esto. Vamos a tener primero la onda P. La verdad, dame un segundo. Ya. Vamos a tener primero aquí la identificación de la primera onda P. Vamos a tener que la distancia entre cada P va a ser constante, o sea, no va a ser igual que en el MOBITS tipo 1, que era progresiva. Vamos identificando primero los intervalos PR. Entonces vemos que
la prolongación de más de 200 se cumple aquí y tenemos el bloqueo. Vamos a ver que esta onda P tiene la misma distancia que esta onda P del segundo ciclo, y luego va a aparecer la onda P no conductiva y va a iniciar con otra onda P. ¿Ya? Esa es como que la característica del MOVIX tipo 2. La aparición de una onda P que no es conductiva. Y que a diferencia del MOVIX tipo 1, los intervalos PR no son progresivos en distancia. ¿Ya? Todos mantienen el mismo intervalo. Es Ahora, sencillamente, aquí no hay el prolongamiento progresivo. exacto, no hay prolongamiento Sencillamente, P de repente no conduce. exacto. Ese es el problema. Y ese más es el grave. el tipo 2. Y aquí ya vamos a tener un tratamiento invasivo, como lo mencionaba, marcapasos. O sea, las indicaciones principalmente para marcapasos van a ser en dos tipos de pacientes. En los pacientes con bloqueo auriculoventricular de grado 2, es solo los MOVIX tipo 2, y en pacientes con bloqueo auriculoventricular de grado 3, que ya veremos en breve. Ok. Este está quizás un poco más comprensible por todo lo que ya hemos analizado, pero entonces aquí que se ve mucho más descriptivo, veamos, onda P con el mismo intervalo en todos los ciclos y de repente una P no conductiva. Esa es la caracterización de este tipo de bloqueo. Siguiente, por favor. Ahora, espera. Pon el anterior. Mira, aquí hay algo más que debemos ver. Aquí tenemos un QRS muy ancho. Exacto. QRS muy ancho con una onda T invertida. Aumenta su... La onda T está invertida. ¿Sí ves? Un QRS ancho con una onda T invertida. Eso es porque hay un bloqueo de rama. Y probablemente este electrocardiograma represente una isquemia miocárdica, una isquemia coronaria que haya generado, o un infarto que haya generado el bloqueo de rama y esté generando el bloqueo AB. Eso es una probabilidad. Ahora, no dice qué derivación es. De acuerdo al trazado de acá abajo, de la línea inferior, podría ser un bloqueo de la rama derecha. Pero si esto es una imagen de B5, entonces es un bloqueo de la rama izquierda. No dice de qué derivación es. Pero entonces aquí hay dos patologías. La una es el bloqueo de la rama del haz de His, y el otro es el bloqueo AB, o sea, hay doble bloqueo. Doble bloqueo. Ya, listo, puedes continuar. Ya, siguiente, por favor. Y ahora sí, aquí tenemos una sin total guía para que si algún compañero se anima a describirla. Ha hecho un desafío el expositor y está diciendo si alguien quiere describir lo que ve. Y yo lo que veo aquí es que hay ondas P que caen en cualquier lugar. Y los complejos QRS, a ver, vamos viendo. Sí. Esta onda P... Dos ondas P que conducen y la tercera no conduce. No dan complejo. La tercera onda P no conduce. Sí. De eso se caracteriza el bloqueo de tipo 2, la aparición de una P repentina que no conduce, y la variación en la amplitud, porque la amplitud de este QRS ahora es mucho más pequeño
y no está en su rango normal. Ya, entonces esto sería un MOVIS 2. Exacto, estamos hablando igual de un MOVIS 2, solo que la onda P, como vemos, hay una onda P en el tercer ciclo que no conduce, es una onda P repentina no conductiva, y una variación en el complejo QRS de amplitud. En este caso es mucho más estrecho. El QRS. Sí. El QRS es igual. O sea, obviamente... Este de aquí parece que está un poquito más ancho, ¿no? Exacto. Ya, está bien. Listo, entonces un MOVIS 2. Esto para que vaya de pregunta de examen, campaña, anótalo. Pregunta de examen, y el anterior. Con el anterior, los dos van de examen. Estos dos MOVIS, MOVIS 2. MOVIS 2, esto es en doble bloqueo. Yo ya les acabo de decir, bloqueo de rama más el bloqueo AB de segundo grado. Continuemos. Continuamos. Ya, ahora aquí vamos a tener como que una tablita pequeña que nos va a diferenciar. Ya, nos va a diferenciar los dos tipos de MOVIS que tenemos en el bloqueo auriculoventricular de tipo 2. Entonces vamos a tener que en los síntomas clínicos, vamos a tener que el tipo 1 va a ser generalmente de un infarto agudo de miocardio de cara inferior, fiebre reumática, y el uso de propanolol, que era lo que mencionaba el doctor al inicio de esta sección. En cambio, por otro lado, en el tipo 2 va a ser principalmente en infarto de miocardio anteroseptal, enfermedades de Leigh, enfermedades de Lev o cardiomiopatías isquémicas principalmente. En la anatomía vamos a tener que generalmente el nódulo auriculoventricular y a veces el haz de His va a ser la sección lesionada en este tipo de bloqueos, mientras que en el tipo 2 siempre va a ser por debajo del nodo y generalmente hacia las ramas. En la electrofisiología vamos a tener aquí lo principal, el periodo refractario relativo conductivo decreciente, que es lo que estábamos viendo de la prolongación de los PR consecutivos, y en cambio en el tipo 2 no vamos a tener este periodo porque las ondas P y R en el tracto PR van a ser similares, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre los tipos MOVIS 1 y MOVIS 2. En la electrocardiografía vamos a ver la reciprocidad entre los PRs prolongados y la duración de un QRS normal. Mientras que en el tipo 2 vamos a tener el PR estable, como le mencionaba, y un QRS mucho más prolongado. Más sumándole a eso, la aparición de una onda P repentina no conductiva. Y bueno, aquí vemos que hacia el uso de la atropina, el tipo 1 va a mejorar, mientras que el tipo 2 se va a agravar. Cuando son ejercicios y uso de catecolaminas, mejoramos en tipo 1, pero empeoramos en tipo 2. Y por último, en un masaje de seno carotidio, vamos a agravarnos en tipo 1 con este tipo de masajes, con este tipo de ejercicios, y en tipo 2 vamos a mejorar progresivamente. Principales diferencias entre ambos tipos de MOVIS que tenemos en el bloqueo auriculoventricular de grado 2. Siguiente. Listo. Y ahora sí, para terminar lo que son los bloqueos auriculoventriculares, la anterior, por favor, vamos a tener el bloqueo auriculoventricular de grado 3. Otro de los bloqueos que son criterios para la intervención y la colocación de marcapasos. Vamos a tener que no existe relación entre las ondas P y los complejos QRS. Esto se denomina como disociación auriculoventricular. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, la frecuencia de la onda P es mayor que la del QRS. El ritmo subyacente aquí es un ritmo de escape de la unión del complejo QRS estrecho y la frecuencia aproximadamente es de 65 latidos por minuto. Entonces, en resumen, lo que va a suceder en este tipo de bloqueos auriculoventriculares va a ser la aparición espontánea de ondas P por cualquier trazo o por cualquier ciclo del
del electrocardiograma. Como podemos ver aquí en este ejemplo, bueno, no se visualiza tanto la onda, pero con la señalación podemos ver que hay ondas P repentinas y en un mayor número. Por ejemplo, tenemos aquí la primera onda P con su prolongamiento, su complejo QRS, la aparición de otra onda P, y aquí viene la primera aparición de P espontánea. No conduce, aparición de onda P. Venimos otro complejo QRS, onda T, aparición de onda P, no conducción, y así sucesivamente. Entonces, lo que caracteriza a este tipo de bloqueo es la aparición repentina de ondas P. Siguiente, por favor. Aquí lo vamos a explicar de una mejor manera, en la siguiente diapositiva. Aquí, la onda P. La onda P va a estar normal en lo que es tiempo, en lo que es trayecto, pero lo que no va a haber es un QRS subyacente, o sea, puede aparecer espontáneamente, no va a conducir porque no va a aparecer el complejo QRS. El intervalo de PR va a ser nulo porque, como les mencioné, el QRS va a desaparecer. ¿Ya? Y la característica es que no va a haber una relación entre P y el RS, o sea, la relación es totalmente nula. Podemos observar aquí en la primera onda, tenemos onda P, no hay conducción, aparición de onda P, complejo QRS, onda T, y otra vez, una onda P que no conduce, otra onda P que comienza, y así sucesivamente. O sea, la aparición de la... Disculpe. Ninguna onda en el bloqueo completo, ninguna onda P conduce. Ajá. Ninguna onda P genera un complejo QRS. Sí. Es decir, las aurículas se contraen por su cuenta, no generan complejo QRS, o sea, no generan la despolarización ventricular. Entonces, los ventrículos suelen tener una función autónoma hay una completa disociación y se genera lo que se llama ritmo de escape. Cuando se genera un ritmo de escape, los complejos QRS son estrechos. Tienen una duración de su anchura normal. Pero cuando no hay ritmo de escape, es decir, no hay un punto juncional, porque hay tejido que puede generar contracción y puede generar el automatismo a nivel de las aurículas, que es a nivel del junction. Entonces, cuando eso ocurre, eso se llama ritmo de escape y los latidos están entre 40 y 60 latidos por minuto. Pero puede ser que no ocurra aquello y los ventrículos tengan una autonomía y ellos estén despolarizando. Entonces allí la frecuencia cardíaca puede estar más baja, hasta de 30 latidos por minuto, y se diferencia del ritmo juncional porque estos complejos son anchos. No sé si tengas un ejemplo. Sí, en la siguiente, por favor. A ver. Esto aquí también se puede ver que las P no van seguidas de un complejo QRS, y cuando un complejo QRS está cerca,
es porque ha coincidido en que cae cerca la contracción, la inscripción de la contracción junto con la inscripción de un complejo QRS. No es porque ha generado un complejo QRS. Por ejemplo, aquí en D1, o sea, en el trazado superior izquierdo, porque en la línea de arriba está D1 y está V1. Ya, entonces, en el primer complejo hay una onda P, sigue de un complejo QRS, sigue de una onda T. Acá aparece otra onda P, aparentemente precede a un QRS y hay una onda T. Y apegadito a la onda T de tomate, apegadito a la onda T hay una onda P. En la segunda T. En el tercer complejo hay una onda P que se le monta o cae encima del QRS. ¿Sí ven? Y pues ahí hay un QRS que luego sigue la onda T y aparece otra vez una onda P. No va a continuación, no se genera QRS. Y este QRS que aparece acá es, ¿quién me dice? Los QRS de este trazado expositor son consecuencia de un ritmo de escape o juncional, o es frecuencia, o es despolarización ventricular autónoma. Yo dije hace un momento que los complejos QRS pueden ser anchos o pueden tener duración normal. Y cuando tienen una duración normal, dije que son consecuencia de un ritmo de escape. El ritmo de escape tiene un estímulo inicial en la aurícula, pero es un ritmo que se genera en la aurícula, pero es del junction, no es el nódulo sinusal. Entonces, cuando es angosto, perdón, como en este caso, es un ritmo de escape. Y cuando es ancho, que no es este caso, es un ritmo ventricular. Esa era la pregunta que ya la contesté yo mismo. No sé si entendiste, Velasco. Velasco, ¿estás ahí? Pazmiño. Pazmiño, ¿estás ahí? Sí, doctor, usted dijo que el ritmo de escape se va a dar por un estímulo inusual. ¿Va qué? Por un estímulo inusual. No, del junction. Es un estímulo que se genera en la aurícula. Pero no, el nodo sinoauricular es alto, de ahí no se genera. Más abajo, en el junction, ahí se genera el estímulo para que se produzcan los complejos de este trazado, porque son complejos estrechos. Eso es lo que dije y eso es lo que les estoy tratando de hacer notar. Continuamos con B1. En B1 también comenzamos a ver lo primero que se inscribe, un complejo QRS negativo. Y a continuación hay una deflexión negativa que parece ser una P y luego una onda T. Luego aparece otra deflexión negativa que es una onda P, sigue un complejo QRS, sigue una onda T negativa, sigue una onda P que aparece justo antes de un complejo, sigue un complejo QRS, una onda T y otra onda P que está prácticamente cayendo muy pegada a la onda R precedente del complejo QRS. Y aquí, esta onda P que aparece aquí, está casi
inmersa en la rama, en la segunda rama de la onda T. Y la última onda P, ¿cuál es la última onda P? Señala, la última onda P, expositor. La última onda P de esa es la última onda P. Perfecto. Entonces no estamos entendiendo. Zúñiga, ¿entendiste? Zúñiga, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Entendiste? Si no entendiste, di no entendí. Sí, doctor, sí entendí. Sí entendí. Estrada, ¿estás allí? Sí, doctor. Ya. En el tercer trazado de D3, en D3, señálame la tercera onda P. La tercera onda P. Esa, muy bien. Verde Soto. Verde Soto. En B1. Ah, no, en B1 no. Vámonos a B4. En B4 señálame la primera onda P. P de papá. B4, la primera onda P. La segunda onda P. Bien. La última onda P. Perfecto. Estamos entendiendo. Entonces podemos continuar, expositor. Ya con eso terminamos bloqueo auriculoventricular. No te escuché. Que ya con eso terminamos bloqueo auriculoventricular. Ya, listo. Bueno, ¿hay algún otro expositor hoy día? Campaña. Sí, doctor, yo le proyecto. Espérame un ratito. ¿Qué vas a exponer? Infarto agudo de miocardio. Ya, comenzamos con infarto. A ver, déjame calificarlo a los expositores. A ver, ahorita, ¿cómo es que se llama el que acaba de exponer? Cajape, ¿no? Sí, Cajape. A ver, han expuesto Zúñiga, Estrada, Velasco. Cajape y Velasco. A ver, vamos a ver Sí, doctor. con Cajape ahorita. Cajape tienes 10. 10 Cajape. Zúñiga. Ya te he calificado 10. Estrada. Estrada, no te he calificado. Vamos a ponerte 10. Y me falta Velasco. Velasco, tú tenías, yo te mandé a rectificar tu exposición de acuerdo a las capturas que publiqué en el WhatsApp. ¿Qué pasó, Velasco? Solo no me mandó a rectificar porque usted mismo lo expuso, doctor, pero si quiere le hago yo también eso para la siguiente clase, pero era de los tiempos y eso, de las prolongaciones. No, yo publiqué y puse eso. Yo terminé la charla y dije que cómo es que ponía esos capturas para que